Capítulo 17. Jesús junto al pozo de Jacob. Al día siguiente pasó Jesús el riachuelo, dejando el monte Garizim a la derecha, hacia la ciudad de Sichar. Solo Andrés, Santiago el mayor y Saturnino estaban con él, los demás habían tomado diversas direcciones. Jesús fue al pozo de Jacob, al norte del monte Garizim, y al sur del Hebel, en la herencia de José, sobre una pequeña colina, de donde dista Sichar un cuarto de hora al oeste en un valle que se extiende en torno de la ciudad. De Sichar hacia el norte a una hora está situada Samaria, sobre una montaña. Varias sendas abiertas en la roca, y entre piedras suben de diversas partes a lo alto de la colina, donde hay un edificio octogonal rodeado de árboles y de asientos de verdor que encierra el llamado Pozo de Jacob. Este edificio está rodeado de una arcada abierta, debajo de la cual pueden estar cómodamente unos 20 hombres. Frente al camino a Sichar hay una puerta, generalmente cerrada, que lleva, por debajo de la galería, al Pozo de Jacob, que tiene un techo con una abertura a veces cerrada con una cúpula. El interior de esta edificación tiene tanto espacio que se puede andar cómodamente. El pozo está cerrado con un cobertor de madera. Cuando se abre se ve un pesado cilindro frente a la entrada, hacia el lado contrario, sobre el borde del pozo, en posición transversal, al cual, por medio de una manivela, está unido el balde para sacar el agua. Frente a la puerta hay una bomba por medio de la cual se puede alzar al agua del pozo, hasta la pared de la casa, que sale por 3 canales al este, al oeste y al norte, y se dirigen a pequeñas fuentes hechas afuera. Para lavarse los pies los viajeros, para limpieza de sus vestidos y para abrevar sus animales. Era mediodía cuando llegó Jesús con sus 3 discípulos a la colina. Mandó a estos a Sichar para comprar alimentos y subió solo a la colina para esperarlos. Era un día muy caluroso, Jesús estaba rendido y con mucha sed. Se sentó a la vera del camino, cerca del pozo que llevaba de Sichar hacia arriba. Parecía, mientras apoyaba la cabeza sobre la mano, esperar que alguien abriese el pozo y le diese de beber. Vi entonces salir una mujer samaritana, de unos 30 años, con el odre colgando del brazo, acercarse y subir al pozo para sacar agua. Su aspecto era hermoso. Ascendió con soltura y vigor, a grandes pasos, la colina del pozo. Su ropa era más distinguida que las comunes y un tanto rebuscada. Llevaba un vestido azul y colorado, con grandes flores amarillas, las mangas, en la mitad del brazo superior e inferior con pulseras amarillas, parecían rizadas en los codos. Tenía una pechera adornada con lazos y cuerdas amarillas, el cuello cubierto con un paño de lana amarilla adornado con abundantes perlas y corales. El velo, de costoso y fino trabajo, que colgaba hacia abajo, podía ser recogido y atado a mitad del cuerpo. Recogido el velo por detrás terminaba en un cabo formando a los lados del cuerpo, 2 pliegues en los cuales podían descansar cómodamente los brazos con los codos. Si tomaba con ambas manos el velo sobre el pecho quedaba todo el cuerpo cubierto como un manto. La cabeza estaba cubierta de modo que no se veían los cabellos, de la frente salía un adorno que recogía la parte anterior del velo, que podía ser bajado sobre el rostro hasta el pecho. La mujer llevaba una especie de delantal de color más oscuro, que parecía de pelos de camello o de cabra, con bolsillos arriba. Lo llevaba en el brazo, de modo que cubría en parte el odre de cuero pendiente de su brazo. Parecía a propósito para estos trabajos de sacar agua a fin de resguardar los vestidos. El odre era de cuero como un saco sin costura. En 2 partes estaba abovedado como si estuviera forrado con planchas de madera. Las otras 2 partes se plegaban como una cartera vacía. En las 2 partes tiesas había sujetas 2 agarraderas y pasaba una correa de cuero con la cual tenía la mujer sujeto el odre a su brazo. La abertura del odre era angosta. Cuando se llenaba formaba como un embudo y se cerraba como las blusas de los obreros. Cuando estaba vacío, el odre colgaba plano del brazo y cuando estaba lleno ocupaba el espacio de un balde lleno. Esta mujer subió ágilmente la colina para buscar agua del pozo de Jacob para sí y para otros. Yo le tengo cariño, me parece bondadosa, ingeniosa y sincera. Se llama Dina, es hija de matrimonio mixto y de la secta de los samaritanos. Vive en Sichar, aunque no es nacida allí. Por su vida pasa por desconocida con el nombre de Salomé. La toleran en esta ciudad a ella y a su marido por su buena índole natural, sincera, amigable y servicial.
Debido a los vericuetos del camino, no pudo Dina ver a Jesús hasta que estuvo frente a él. Su presencia aquí, donde estaba tan solitario y sediento en el camino del pozo, tenía algo de sorprendente. Jesús estaba vestido con una indumentaria larga y blanca, de lana fina, con ancha faja, como un alba. Era la vestimenta que usaban los profetas. Los discípulos solían llevársela en los viajes. Solía ponérsela cuando aparecía en lugares y solemnidades públicas, para enseñar o profetizar. Al verse frente a Jesús de pronto e inesperadamente Dina, dejó caer su velo sobre la cara y permaneció indecisa sin pasar adelante, pues el Señor estrechaba el camino. He podido ver su íntimo pensamiento, un hombre. ¿Qué quiere aquí? ¿Es esta una tentación? Jesús, a quien ella reconoció como judío, la miró amigablemente, con luminosa mirada, y mientras retiraba los pies, porque el sendero era allí muy angosto, díjole, pasa adelante y dame de beber. Esto admiró a la mujer, porque los judíos y samaritanos no estaban acostumbrados sino a miradas despreciativas de unos a otros. Quedó suspensa y dijo, ¿por qué estás tú aquí, tan solo, en esta hora? Si me ven contigo habría un escándalo. Replicó Jesús que sus compañeros fueron a la ciudad a comprar alimentos. Dina contestó, en verdad he visto a 3 hombres en el camino, pero poco conseguirán en esta hora. Lo que los siquemitas han preparado hoy lo necesitan para sí. Decía esto porque había en Sichar una fiesta o un día de ayuno, y nombró otro lugar donde podrían todavía conseguir alimentos. Jesús dijo de nuevo, pasa adelante y dame de beber. Entonces Dina pasó adelante. Jesús se levantó y la siguió hasta el pozo, que fue abierto por ella. Mientras caminaba, dijo Dina, ¿cómo puedes tú que eres judío pedirme de beber a mí que soy samaritana? Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le hubieras pedido tú que te diera de beber, y él te habría dado las aguas vivas. Entonces destapó Dina el pozo, sacó el balde y habló a Jesús, que se había sentado al borde del pozo, Señor, tú no tienes recipiente para sacar agua y la fuente del pozo está muy profunda. ¿De dónde sacarás esas aguas vivas? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y bebió él mismo de él y sus hijos y sus animales? Mientras decía estas cosas vi en cuadros como Jacob cavaba este pozo y cómo saltó el agua contra su persona. La mujer entendió como si se tratase de fuentes de aguas naturales. Dejó bajar el balde, que cayó pesadamente y luego lo levantó. Alzóse las mangas, que se hincharon en la parte de arriba, y con los brazos descubiertos llenó su odre con el balde, y luego llenó un recipiente de corteza pequeño que tenía y alcanzó el agua a Jesús, que bebió y dijo, quien toma de esta agua tiene sed de nuevo, pero quien bebiere del agua viva que yo le daré a beber, no tendrá ya sed para siempre. Porque el agua que yo le daré será para él una fuente que se alzará hasta la vida eterna. Dina dijo contenta a Jesús, Señor, dame de esa agua viva para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua con tanto trabajo. Ya estaba conmovida con las expresiones de agua viva, sin entender del todo lo que Jesús quería decirle, tenía ya una idea de que Jesús se refería al cumplimiento de la promesa. Cuando pidió el agua viva ya había experimentado un movimiento profético en su corazón. Siempre he sentido y sabido que las personas con las cuales Jesús tuvo algo que hacer, no estaban como personas particulares, sino que representaban la figura completa de una totalidad de personas o clase de personas con tales sentimientos. Y porque eran así, ya eso expresaba el cumplimiento de los tiempos. En Dina, la samaritana, estaba toda la secta samaritana, separada de la verdadera religión de los hebreos, y una secta separada de la fuente de agua viva, el Salvador. Jesús tenía, pues, sed de la salud del pueblo samaritano y deseos de darle el agua viva de la cual se habían apartado. Aquí se encontraba la parte salvable de la secta de Samaria que deseaba el agua de la vida y que extendía la mano abierta para recibirla. Samaria hablaba, pues, por medio de Dina, dame, Señor, la bendición de la promesa, apaga mi sed tan antigua, ayúdame a conseguir esa agua viva, para que tenga consuelo, algo más que con este pozo de Jacob. Que es lo único que aún nos une con el pueblo judío. Cuando Dina dijo esas palabras, Jesús contestó, vete a casa y llama a tu marido y vuelve aquí. Oí que le dijo esto 2 veces,
porque no estaba allí para instruirla a ella sola. Era como si dijera a la secta: Samaria, llama a aquel a quien tú perteneces, a aquel a quien en sagrada unión estás unida. Dina contestó: no tengo marido. Con esto confesaba Samaria al esposo de las almas, que ella, la secta, no tenía ninguno a quien pertenecía. Jesús respondió: dices bien, 6 hombres has tenido, y aquel con quien ahora vives no es tu marido. En esto has hablado rectamente. Era como decir Jesús a la secta: Samaria, tú dices la verdad, con los ídolos de 5 pueblos estabas enredada y tu presente unión con Dios no es una unión matrimonial. A esto respondió Dina, bajando los ojos e inclinando la cabeza: Señor, veo que tú eres un profeta. Esto diciendo, bajóse de nuevo el velo, dando a entender la secta samaritana que entendió la misión divina del Señor, y se confesó culpable. Como si entendiera Dina las palabras de Jesús: aquel hombre con quien ahora vives no es tu marido, esto es, tu presente unión con el Dios verdadero no es legal. El culto a Dios de los samaritanos ha sido, por el pecado y el amor propio, separado de la alianza de Dios con Jacob. Como si percibiera el sentido de estas palabras, hizo referencia a los pecados del cercano monte Garizim, y dijo buscando enseñanza: nuestros padres han adorado sobre este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces dijo Jesús: mujer, créeme, viene la hora en que vosotros ni en Garizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Con esto quería decir: Samaria, viene la hora en que ni aquí ni en el templo en el Sancte Sanctorum habrá que adorar, porque está entre vosotros. Y dijo más: vosotros no sabéis lo que adoráis, pero nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salud viene de los judíos. Aquí le dijo una parábola de los brotes infructuosos y salvajes de los árboles que se van todo en madera y hojas, y no dan fruto. Con esto quería decir a la secta: Samaria, tú no tienes seguridad de la adoración, no tienes ninguna alianza, ningún sacramento, ninguna prenda de la alianza, ninguna arca de la alianza, ningún fruto. Todo esto, en cambio, lo tienen los judíos, de ellos nace el Mesías. Y continuó Jesús: pero viene la hora, y ya está, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues el Padre quiere tales adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad. Con esto quiso decir: Samaria viene la hora y ya está cuando el Padre debe ser adorado por los verdaderos adoradores en el Espíritu Santo y en el Hijo, que es el camino y la verdad. Dina contestó al Señor: yo sé que el Mesías viene. Cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Con estas palabras habló aquella parte de Samaria y la secta a la cual se le podía reconocer una participación de la promesa en el pozo de Jacob: yo espero y creo en la venida del Mesías, Él nos ha de ayudar. Jesús contestó: yo soy, yo, el que hablo contigo. Esto era tanto como decir a todos los de Samaria que deseaban convertirse: Samaria, yo he venido al pozo de Jacob, y tuve sed de ti, agua de este pozo. Y ya que tú me diste de beber, te prometí aguas vivas para que no tengas sed, y tú has manifestado que crees y esperas en estas aguas vivas. Mira, premio tu buena voluntad porque has apagado mi sed de ti, con tu deseo de mí. Samaria, yo soy la fuente de las aguas vivas. Yo soy el Mesías, que hablo ahora contigo. Cuando Jesús dijo: yo soy, yo, el que hablo contigo, miróle Dina admirada, temblando de santa alegría. Prontamente se resolvió, dejó su odre allí, y el pozo abierto, y descendió la colina con rapidez, hacia Sichar, para anunciar a su marido y a todos lo que le había sucedido. Estaba severamente prohibido dejar abierto el pozo de Jacob, pero ¿qué le importaba ya del pozo de Jacob, que de su odre de agua terrenal? Había recibido aguas vivas y su corazón, lleno de amor y de alegría, quería llenar a todos de esa agua. Mientras salía apresurada por la puerta abierta de la casa del pozo, pasó junto a los 3 discípulos que habían traído alimentos, y que llegados momentos antes habían esperado a distancia de la puerta del pozo extrañados de que hablase tan largo con la mujer samaritana. Con todo, no le hicieron pregunta alguna por respeto. Dina dijo a su marido y a otras personas, en la calle, con grande entusiasmo: venid arriba al pozo de Jacob, allí veréis a un hombre que me ha dicho todos los secretos de mi vida. Venid, debe ser el Cristo.
Se acercaron los discípulos a Jesús, y le ofrecieron panes y miel de sus cestas, diciendo: Maestro, come. Jesús se levantó, abandonó el lugar del pozo y dijo: Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos se preguntaban entre sí por si acaso alguno le habría traído alimentos y pensaron secretamente: ¿no le habrá traído de comer la mujer samaritana? Jesús no quiso demorarse en comer. Se dirigió monte abajo a Sichar, y mientras los discípulos le seguían detrás, comiendo, hablóles, diciendo: Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, para cumplir su obra. Quería decir, convertir las gentes de Sichar, puesto que tenía su alma sed de la salud de ellos. En las cercanías de la ciudad ya venía Dina, la samaritana, al encuentro de Jesús. Se acercó humildemente llena de contento y sincera con él. Jesús habló todavía con ella, a veces parado, a veces andando. Le descubrió todas sus andanzas y todos sus sentimientos. Ella estaba toda conmovida, y prometió de su parte y de su marido dejarlo todo y seguir a Jesús, que le sugirió varios modos de expiar sus culpas personales y borrar sus pecados. Dina era una mujer franca, nacida de matrimonio mixto, pues su madre era judía y su padre un pagano, y había nacido en un lugar de Damasco. Perdió muy pronto a sus padres y fue criada por una nodriza perversa, de la cual sorbió también las malas inclinaciones. Había tenido ya 5 hombres. Estos habían sucumbido en parte por los disgustos y en parte desplazados por sus amantes. Tenía 3 hijas y 2 hijos, ya crecidos, que habían quedado entre los parientes de sus padres, cuando Dina abandonó la ciudad de Damasco. Los hijos fueron más tarde discípulos de Jesús, entre los 72. El hombre con el cual vivía ahora era pariente de otro de sus anteriores, un rico comerciante. Se vino con él a Sichar porque era de la secta de los samaritanos, le guardaba el orden de la casa y vivía con él, sin ser casados, aunque en la ciudad se los tenía por casados. El hombre era de fuerte musculatura, de unos 36 años de edad, de rostro encendido y barba rojiza. Dina tenía mucho de parecido con Magdalena en su vida, aunque había caído más hondamente en la culpa. He visto también que en los principios de la mala vida de Magdalena un rival había caído muerto por las iras de otro. Dina tenía un carácter muy franco, generoso, amable y muy servicial, y aunque era alegre y muy movida, en su conciencia no estaba contenta. Vivía ahora más honradamente en compañía de su presunto marido, pero en departamento aparte, en una casa rodeada de un canal, cerca de la puerta del pozo en Sichar. La gente, aunque no trataba mucho con ellos, no los despreciaban tampoco. Ella tenía costumbres algo diferentes de los demás, y sus vestidos eran más elegantes que los de las demás mujeres del lugar, cosa que se le perdonaba por tratarse de una extranjera. Mientras Jesús hablaba con la mujer, le seguían los discípulos a alguna distancia pensando: ¿qué tratará ahora con esa mujer? Hemos comprado los alimentos con tanto trabajo, y él ahora, ¿por qué no come? Cerca de Sichar la mujer dejó a Jesús, y entró apresurada al encuentro de su marido y de muchos otros que habían salido a la puerta para ver a Jesús. Al acercarse Dina, que estaba a la cabeza de todos, señalóles a Jesús. Las gentes, contentas, clamaron a su vista y le dieron la bienvenida. Jesús les indicó con la mano que se callaran, les habló unos minutos con mucha amabilidad y les dijo, entre otras cosas, que creyeran todo lo que les decía Dina. Fue también en esta conversación muy amigable y amable, su mirada era tan escrutadora e impresionante que todos los corazones se sintieron conmovidos y atraídos hacia él. Con muchas instancias le rogaron que entrara también en su ciudad para enseñarles. Él así lo prometió, pero por ahora pasó de largo. Todo esto aconteció entre las 3 y las 4 de la tarde. Capítulo 18. Los discípulos se reúnen con Jesús. Mientras Jesús hablaba con los samaritanos a las puertas de la ciudad, llegaron los demás discípulos, entre ellos Pedro. Estos habían tomado otra dirección en la mañana, quizás para arreglar o encargar algo. Pedro como los demás estuvieron bastante extrañados de que hablara tanto tiempo con esos samaritanos. Se sentían contrariados porque desde su niñez habían oído que no debían tratar con ese pueblo, y se habían acostumbrado. Estaban tentados de escandalizarse por esto. Pensaban en el cansancio del día anterior y de anteayer, en las burlas y sornas, en la carencia de todo lo más necesario que habían sufrido.
Habían visto todo cuanto las mujeres de Betania habían prometido y esperaban que las cosas mejoraran. Ahora presenciaban esta conversación con los samaritanos, y entonces pensaban que no sería extraño que no fueran bien recibidos en otras partes a donde llegaran. Tenían siempre en la cabeza extrañas ideas y pretensiones humanas sobre el reino que fundaría Jesús en la tierra, y suponían que si todo esto se llegase a saber en Galilea, serían burlados. Pedro había hablado mucho en Samaria con aquel joven que debía ser recibido como discípulo, pero éste no acababa de decidirse. Pedro habló de ello a Jesús. Jesús caminó con ellos como media hora en torno de la ciudad, al noreste, y descansaron bajo los árboles. Les habló Jesús de la cosecha, y dijo: hay un proverbio que vosotros también usáis: aún 4 meses y viene la cosecha. Los haraganes quieren diferir siempre el trabajo. Les dijo que mirasen los campos ya blanqueando para la cosecha. Se refería a los samaritanos y a todos los otros, que estaban maduros para recibir sus enseñanzas. Ellos, los discípulos, estaban llamados a la cosecha, aunque no habían sembrado, sino los profetas, Juan Bautista y él mismo. Quien cosecha recibe la paga y junta los frutos para la vida eterna, de modo que el sembrador y el cosechador se alegran igualmente. Aquí entra el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo os he mandado cosechar lo que no habéis sembrado, otros han trabajado y vosotros entráis en su trabajo. Estas cosas les dijo para darles ánimo para el trabajo. Descansaron poco tiempo y luego se dispersaron. Quedaron con Jesús Andrés, Felipe, Saturnino y Juan. Los otros se dirigieron hacia Galilea, entre Tebés y Samaria. Jesús caminó con sus discípulos, dejando a Sichar a su derecha, a 1 hora hacia el sudeste de un campo donde había unas 20 casitas de pastores dispersas. En una casa más grande le esperaban María Santísima, María Cleofás, la mujer de Santiago el Mayor y 2 de las viudas. Habían estado todo el día aquí, habían traído alimento y pequeños frascos de bálsamo. Prepararon una comida. Jesús, al ver a su madre, le tendió ambas manos. Ella inclinó su cabeza delante de él. Las mujeres saludaron, inclinándose y poniendo las manos sobre el pecho. Delante de la casa había un árbol, y allí tomaron algún alimento. Entre los pastores vivían los padres de aquel joven que Jesús llevó consigo. Después de la resurrección de Lázaro, en su viaje a la Arabia y a Egipto. Esta gente había acompañado al cortejo de los 3 reyes hasta Belén. Algunos se quedaron en el país a raíz del apresurado viaje de los reyes, y se casaron con hijas de pastores que vivían en los valles de Belén. Estas viviendas de pastores se extienden por los valles y desfiladeros hasta Belén. La gente del lugar cultivaba también la heredad de José que habían alquilado a los siquemitas. Estaban reunidos aquí muchos de ellos, no eran samaritanos. María Santísima rogó a Jesús que curase a un niño estropeado traído por pastores vecinos que ya habían pedido su intercesión. Esto acontecía con frecuencia, y era conmovedor ver cuando María rogaba a Jesús. Jesús hizo que le trajesen al niño y los padres lo trajeron sobre una camilla delante de la casa. Era un niño de unos 9 años. Jesús exhortó a los padres, y como se mostrasen algo retraídos, se adelantaron los discípulos a Jesús. Habló al niño y se inclinó un tanto hacia él, luego lo tomó de la mano y lo levantó. El niño se alzó de su camilla y corriendo se echó en brazos de sus padres, los cuales después, con el niño, se echaron de rodillas delante de Jesús. Todos estaban llenos de contento y Jesús les dijo que alabasen a su eterno Padre. Enseñó algún tiempo más a los pastores reunidos y comió con los discípulos el alimento preparado por las mujeres, bajo las ramas de un grueso árbol que había delante de la casa. María estaba con las otras mujeres sentadas aparte al extremo de la mesa. Creo que este sería uno de esos albergues que adquirían las santas mujeres de Cafarnaúm para los viajes de Jesús. Capítulo 19. Dina y la gente de Sichar acuden a ver a Jesús. Se acercaron, algo cohibidas. Algunas personas de Sichar con Dina, la samaritana. No se atrevían a aproximarse enseguida porque no acostumbraban a tratar con estos pastores judíos. Dina se acercó la primera y habló con María y las otras mujeres. Jesús, después de la comida, se despidió de las mujeres, que se dispusieron enseguida a volver a Galilea, a donde irá también Jesús pasado mañana. Jesús, pues,
con Dina y los demás, se dirigió a Sichar. Dicha ciudad no es grande, pero tiene anchas calles y grandes palacios. La casa de oración está más adornada exteriormente que las sinagogas de los judíos. Las mujeres de Samaria no son tan retraídas como las de Judea y tratan más con los hombres. Apenas llegó Jesús a Sichar, le rodeó una gran multitud de gente. No entró en su sinagoga, sino que fue enseñando de un punto a otro en las calles y en un lugar donde había una tribuna. En todos estos lugares la afluencia de la gente era grande, estaban muy contentos de que el Mesías hubiese llegado hasta ellos. Dina, aunque muy conmovida y vuelta en sí misma, está ahora en primera fila, más cerca de Jesús entre las mujeres. Se la considera ahora con más atención por haberse encontrado con el Mesías la primera. Mandó al hombre que vive con ella a Jesús, el cual le dijo pocas palabras de exhortación. El hombre estuvo muy compungido y avergonzado de sus pecados delante de Jesús. Jesús no se quedó mucho tiempo en Sichar y salió por la puerta opuesta, y enseñó delante de la ciudad y en varios puntos, en casas y huertas extendidas por largo trecho fuera de la ciudad. Permaneció luego más de media hora en un albergue y prometió enseñar dentro de ella al día siguiente. Cuando volvió a Sichar enseñó todo el día desde el sillón de enseñanza, y afuera, sobre colinas, y, por la noche, otra vez en el albergue. Se habían reunido gentes de todas partes que iban de un lado a otro donde hablaba Jesús. Decían, ahora habla allí, ahora habla más allá. El joven de Samaria oyó también la enseñanza de Jesús, pero no se acercó a hablar con él en particular. Dina es siempre la primera y pasa entre la multitud para acercarse a Jesús. Está muy atenta, muy conmovida y muy seria. Ha hablado de nuevo con Jesús y quiere separarse enseguida del hombre. Quiere emplear todos sus bienes, de hoy en adelante, para la comunidad, según la voluntad del Señor. Jesús le dijo cómo debía hacerlo. Mucha gente, conmovida, decía a la mujer, tú has dicho bien, ahora le hemos oído nosotros mismos, él es el Mesías. La buena Dina está ahora muy contenta y muy seria, y es bien vista. Yo la he querido desde el primer momento. Jesús habló de la prisión de Juan, de la persecución de los profetas, del precursor, del preparador de sus caminos, del hijo enviado a la viña a quien habrán de matar. Aquí dijo más claramente que el Padre le había enviado. Habló también de las cosas que le había dicho a la mujer junto al pozo de Jacob, de las aguas vivas, del monte Garizim, de que la salud viene de los judíos, de la proximidad del reino y del juicio, del castigo de los malos trabajadores que mataron al hijo del dueño de la viña. Muchos preguntaron dónde debían hacerse bautizar, ya que sabían que Juan había sido apresado. Jesús les dijo que los discípulos de Juan siguen bautizando detrás del Jordán, en Ainon, y que así, hasta que él mismo vaya, se bauticen allá. En el mismo día salieron muchos para hacerse bautizar. Al día siguiente enseñó Jesús en el albergue, sobre las colinas y donde había pueblo, trabajadores y aún esclavos, que eran aquellos que ya había visto en el campo de los pastores en Betaraba y que había consolado. Estaban presentes muchos espías mandados por los fariseos de los alrededores. Escuchaban con enojo todas sus enseñanzas, bajaban la cabeza o la arrimaban junto al vecino y murmuraban con sorna. No se atrevían, empero, a interrumpirle, y Jesús ni los miraba siquiera. Varios maestros de Samaria y otras personas presentes, escuchaban tiesos y malhumorados su enseñanza. Capítulo 20. Jesús en la ciudad de Jinim. Cuando Jesús con 5 discípulos abandonó el albergue de Sichar marchó en dirección de la ciudad de Jinim, dejando a Tebes a su derecha y a Samaria a su izquierda, a una distancia de 6 horas de camino, en un valle sobre los límites de Galilea y Samaria. Llegaron entrada la noche, con los vestidos ceñidos, a la ciudad de Jinim, y entraron enseguida en la sinagoga, porque comenzaba el sábado. Los otros discípulos enviados ya estaban allí. Salidos de la sinagoga, fueron todos a una casa de Lázaro sobre una altura, no lejos de la pequeña ciudad de Terce. Allí había estado ya Jesús hospedado y allí mismo se habían refugiado José y María en su viaje a Belén. El guardián, hombre anciano, de antiguo temple, tenía muchos hijos. Pasaron allí la noche. Esta posesión de Lázaro está como a 3/4 de hora de Jinim. Las santas mujeres habían pernoctado en Tebes, después de haber salido de Sichar.
Se hacía el día anterior al sábado un ayuno por causa de las murmuraciones de Israel contra Moisés. El sábado enseñó Jesús en la sinagoga. La lectura trató de la travesía del desierto por los israelitas, de la repartición de la tierra de Canaán y del profeta Jeremías. Jesús explicó todo esto aplicándolo a la proximidad del reino de Dios. Habló de la murmuración de los hijos de Israel en el desierto y cómo podían haber tomado un camino mucho más corto a través del desierto si hubiesen observado los mandamientos que Dios les había dado en el Sinaí. Por sus pecados eran rechazados siempre e impedidos de llegar, y los murmuradores murieron en el desierto. Explicó que aún ahora están caminando en el desierto, y que morirían allí si murmuraban contra el reino de Dios que está cerca, y que es también el último aviso e invitación de Dios. Su vida era como el caminar en el desierto. Debían tomar el camino más corto para entrar en el reino de Dios prometido, que se les mostraba. Dijo también como los hijos de Israel, no conformes con el gobierno de Samuel, gritaron pidiendo rey, y como obtuvieron a Saúl. Ahora que las profecías se han cumplido y que el cetro salió de Israel, por sus pecados, piden de nuevo un rey para la restauración de su reino. Dios les envía a un rey, a su propio rey, como el señor de la viña envió a su propio hijo después que sus criados y enviados habían sido muertos por los viñateros infieles. De la misma manera tratarán a este rey, desechándolo y dándole muerte. Enseñó sobre la piedra angular del Salmo, que los edificadores echaron a un lado, y lo explicó refiriéndolo al hijo del señor de la viña. Habló del castigo que vendría sobre Jerusalén, que el templo no existiría ya y Jerusalén no sería reconocida. Se refirió también a Elías y a Eliseo. Había entre los oyentes 11 fariseos empedernidos que querían disputar con Jesús. Tenían en sus manos rollos de escritura y preguntaban qué significaba que Jonás hubiera estado 3 días en el vientre de la ballena. Jesús les contestó, así estará 3 días descansando en el sepulcro vuestro rey, el Mesías, descenderá al seno de Abraham y volverá a resucitar. Los fariseos se echaron a reír sobre esta explicación. Después se adelantaron 3 fariseos y dijeron, Reverendo Rabí, tú hablas siempre del próximo camino, dinos cuál es ese nuevo camino. Simulaban respeto y eran hipócritas. Jesús les contestó, ¿conocéis los 10 mandamientos del Sinaí? Respondieron, sí, los conocemos. Guardad el primero de ellos y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. No impongáis a los subordinados cargas pesadas y preceptos que vosotros mismos no observáis. Este es el camino. Contestaron, esto lo sabíamos también nosotros. Jesús replicó, en que vosotros lo sabéis y no lo practicáis, ahí está vuestra culpa, por la cual seréis castigados. Les echó en cara que imponían muchas cosas al pueblo que ellos mismos no cumplían, ni siquiera los preceptos, cosa que sucedía precisamente en esa ciudad. Habló del significado del traje de los sacerdotes, según los designios de Dios dados a Moisés, y como ellos no cumplían lo que estos trajes indicaban, y en cambio añadían muchas cosas exteriores y superfluas. Los fariseos estaban muy irritados, pero nada pudieron hacer contra él. Algunas veces decían entre sí, y este es el profeta de Nazaret, el hijo del carpintero. La mayoría de los fariseos abandonaron la sinagoga antes que terminara Jesús la explicación. Uno solo permaneció hasta el final, e invitó a Jesús y a sus discípulos a una comida. Era mejor que los otros, con todo, era también espía. Habían traído a algunos enfermos delante de la puerta de la sinagoga. Y los fariseos pidieron a Jesús que los sanase, para ver una prueba. Jesús no sanó allí a los enfermos y les dijo a los fariseos, vosotros no queréis creer, y por eso no tendréis tampoco la señal. Precisamente querían ellos que sanase en sábado para poder acusarlo. Cuando hubo terminado el sábado, los discípulos de Galilea marcharon, la mayor parte de ellos a sus casas. Jesús fue con Saturnino y otros 2 discípulos a la posesión de Lázaro. Conmovedor fue ver aquí cómo Jesús hizo una instrucción, primero a los niños del cuidador y de otros más que se reunieron, y después otra instrucción a las niñas. Les habló de la obediencia a los padres y del respeto que deben a los ancianos. El Padre Celestial, dijo, os ha dado padres, si honráis a vuestros padres, honráis también al Padre Celestial. Les habló también sobre los hijos de Jacob y los hijos de Israel, que habían murmurado y no pudieron entrar en la tierra prometida, y esa tierra era tan buena.
Les mostró los hermosos árboles y los frutos del jardín, y habló del reino del cielo que se nos ha prometido si cumplimos los mandamientos de Dios. Añadió que el cielo era mucho más hermoso, que la tierra mejor era, en su comparación, como un desierto. Les mandó que fuesen obedientes y recibieran agradecidos todo lo que Dios les mandase, que no murmurasen para poder entrar en el cielo, que no dudasen de su hermosura. Como los israelitas en el desierto, que creyesen que era mucho mejor de lo que aquí lo más hermoso podía ser. Les dijo que no olvidasen nunca estas cosas y procurasen merecer ese cielo con las obras de cada día y el trabajo. En esta enseñanza tenía Jesús a los más pequeños delante de su persona, a algunos los alzó y los estrechó a su pecho, o los abrazaba de a dos en sus brazos. Capítulo 21. Jesús y el cadáver del fariseo de Atarot. Desde la propiedad de Lázaro fue Jesús con sus 3 discípulos de nuevo al sudeste, a unas 4 horas más atrás, hacia la población de Atarot situada sobre una altura, ciudad de saduceos. Los saduceos de esta localidad habían perseguido, junto con los fariseos de Genebris, a los discípulos, después de la Pascua. A algunos los habían tomado presos y molestado con interrogatorios. Algunos de ellos habían estado también en Sichar espiando las enseñanzas de Jesús, especialmente cuando reprochó la dureza de los fariseos y saduceos contra los samaritanos. Desde entonces, habían planeado tentar a Jesús, y le habían pedido que celebrara el sábado en Atarot. Jesús, que conocía sus intenciones, se dirigió a Ginnim. Los saduceos se entendieron con los fariseos de Ginnim, y le enviaron mensajeros el sábado por la mañana, que dijeran: Él había hablado también del amor al prójimo, que uno tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso le rogaban viniese a Atarot para sanar a un enfermo. Si hacía este prodigio querían ellos, como también los fariseos de Ginnim, creer en él y esparcir sus enseñanzas en toda la comarca. Jesús conocía su maldad y la trampa que maquinaban contra él, sirviéndose de un hombre que estaba ya desde algunos días inmóvil y muerto, pero ellos afirmaban, contra los habitantes de la ciudad, que ese hombre estaba solo fuera de sí. Su misma mujer no sabía que en realidad estaba muerto. Si Jesús lo hubiera resucitado, ellos habrían dicho que en realidad no estaba muerto. Salieron al encuentro de Jesús, y lo llevaron delante de la casa de aquel hombre, que había sido uno de los principales saduceos, y que mayormente se había ensañado contra los discípulos de Jesús. Lo sacaron fuera sobre una camilla a la calle por donde venía Jesús. Había allí unos 15 saduceos, y todo el pueblo permanecía en expectativa. El cadáver presentaba un hermoso aspecto. Lo habían desentrañado y embalsamado para engañar a Jesús. Jesús, al verlo, dijo: Este hombre está muerto y muerto quedará. Ellos replicaron que estaba solo fuera de sí en éxtasis, y que si estaba muerto ahora, es porque habría muerto en este momento. Jesús respondió: Este hombre ha negado la resurrección, y no ha de resucitar aquí. Vosotros lo habéis embalsamado con especies, pero, mirad con qué especies, descubrid su pecho. Entonces vi que uno de ellos abrió el pecho del muerto, como si fuese una válvula, y salieron multitud de gusanos repugnantes que se agitaban allí adentro. Los saduceos se irritaron sobremanera, pues Jesús declaró también sus pecados y sus delitos públicamente, y que esos gusanos eran los gusanos de su mala conciencia, que él había sabido encubrir, y que ahora devoran su corazón. Les reprochó descubriendo su hipocresía y engaño, y habló duramente de los saduceos y del juicio sobre Jerusalén, y sobre todos aquellos que no reciben la salud que ha venido. Ellos llevaron prontamente al muerto a su casa, y se suscitó allí un desorden, y un tumulto espantoso. Cuando Jesús y sus discípulos pasaron por la puerta de la ciudad, la chusma, soliviantada, les tiraba piedras. El haber descubierto los gusanos del muerto y la maldad de los saduceos los había irritado grandemente. Entre tantos malos había algunos buenos que lloraban. Vivían en una de esas calles algunas mujeres con flujo de sangre, que creían en Jesús, y rogaban desde lejos, puesto que no podían acercarse a Jesús. Él pasó, sabiéndolo, por esa calle. Y cuando hubo pasado, las mujeres caminaban sobre sus huellas y las besaban. Jesús las miró y quedaron sanas de su enfermedad. Jesús anduvo 3 horas hasta una colina cerca de Enganim, casi en la misma dirección de Ginnim, pero algunas horas más al este, en un valle. Es esta la línea recta de Nazaret, a través de Ende y Naim. De Naim está como a 7 horas.
Jesús pasó la noche en esa colina, donde algunos discípulos de Galilea le salieron al encuentro. Pernoctaron en el salón de un albergue abierto, después de haber comido algo. Estaban allí Andrés, Natanael el novio de Cana y 2 criados del jefe de Cafarnaúm. Estos pedían constantemente diciendo que el hijo del jefe estaba enfermo, que se apresurase en ir allá. Jesús les dijo que llegaría a tiempo. Este capitán retirado era un gobernador de Herodes Antípes sobre una parte de Galilea. Era de buen natural, y había defendido a los discípulos en la última persecución de los fariseos, y les había ayudado con dinero y alimentos. No era del todo creyente. Aunque pensaba que Jesús podía obrar milagros. Deseaba mucho la venida de Jesús, ya sea por la salud de su hijo como también para avergonzar a los fariseos. Deseaba que Jesús hiciese el milagro, y también los discípulos lo deseaban. Estos se habían entendido con el jefe, diciendo, tendrán los fariseos que ver. Ya tendrán que escandalizarse. Verán entonces quién es aquel a quien seguimos. Por esto habían Andrés y Natanael aceptado el mensaje. Jesús sabía de todo lo convenido. Enseñó todavía la mañana del viaje. Los 2 criados del capitán, que eran paganos, se convirtieron y volvieron con Andrés y Natanael a Cafarnaúm, llevando comida consigo. Capítulo 22. Jesús en Enganim. Desde el albergue sobre la colina anduvo Jesús con Saturnino y con un hijo de una hermana de la madre del novio de Caná y un hijo de la viuda de Obed, de Jerusalén. Joven de unos 16 años. Y dirigióse a la cercana ciudad de Enganim. Tenía aquí algunos parientes de la familia de Ana, que eran esenios. Esta gente recibió a Jesús muy humilde y muy amablemente. Vivían en una parte separada de la ciudad y su vida era casta. Había muchos sin casarse y haciendo vida en común, como en un convento. A pesar de todo ya no reinaba tampoco allí el rigor de los antiguos tiempos. Vestían como los demás e iban a la escuela con los otros. Mantenían en la ciudad una especie de hospital donde se reunían muchos enfermos y pobres de todas las sectas, y eran allí alimentados en largas mesas. Recibían a todos los que se presentaban y los instruían y mejoraban. En la sala del hospital ponían si había uno malo entre 2 buenos para que éstos lo aconsejasen y mejorasen. Jesús entró en este hospital y sanó a algunos de los enfermos. En la sinagoga enseñó todo el día. Había acudido muchísima gente de los alrededores. Venían por grupos y se turnaban en la sinagoga. Porque no cabían todos adentro. Un grupo salía y otro entraba. Aquí enseñó sin amenazas, como en el camino, porque la gente era buena. Sucedió como al presente. Cada pueblo tenía un modo diverso, según las ideas de los sacerdotes y principales del lugar. Jesús les dijo que cuando terminara de enseñar, iba a sanar los enfermos. Habló de la proximidad del reino y de la llegada del Mesías. Por las escrituras de todos los profetas les iba señalando que el tiempo había llegado. Habló de Elías y de lo que dijo y de lo que vio y nombró la cuenta de los años conforme lo había visto, añadiendo que Elías había erigido en una gruta un altar para honrar a la futura madre del Mesías. Describió el tiempo presente. Que no podía ser otro, que el cetro de Judá había pasado a manos extrañas y recordó también la venida de los Reyes Magos. Hablaba del Mesías, en general, como si hablara de una tercera persona, y no se nombró a sí mismo ni a su madre. Habló también de la compasión y del buen trato de los samaritanos, y contó la parábola del samaritano, pero no nombró a Jericó. Añadió que él mismo había experimentado cómo son de compasivos en el trato con los judíos, al contrario de lo que son los judíos con ellos. Contó la historia de la samaritana que le dio agua, cosa que un judío quizás no hubiera hecho con un samaritano, y con qué miramientos lo habían recibido. Habló del castigo y del juicio contra Jerusalén, y de los publicanos, de los cuales había algunos en este lugar. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga le traían enfermos de todas partes de la ciudad. Los habían estacionado por las calles donde tenía que pasar, en camillas y en otras formas, a lo largo de las casas. Sobre algunos habían tendido tiendas como techos y los parientes estaban allí atendiéndolos. Habían ordenado que los enfermos estuviesen juntos los de una y otra clase. Parecía aquello un mercado de miserias humanas. Jesús salió fuera, después de la enseñanza,
y recorrió las filas de los enfermos que le pedían humildemente la salud, y entre enseñanzas y exhortaciones sanó a unos 40 de ellos, baldados, ciegos, mudos, afiebrados, gotosos, con flujo de sangre. No he visto aquí a ningún endemoniado. Enseñó todavía sobre una colina de la ciudad, porque la multitud era muy grande. La avalancha se hizo al fin tan avasalladora que subían sobre los techos y las paredes, y hasta cayeron algunas de ellas. Cuando se produjo este desorden, se perdió Jesús entre la multitud, salió de la ciudad y tomando un camino lateral a través de la montaña, pronto se encontró solo. Los 3 discípulos lo estuvieron buscando y lo encontraron por la noche cuando estaba en oración. Como le preguntaran qué debían rezar mientras rezaba él, Jesús les repitió algunas peticiones cortas del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos, y líbranos del mal. Añadió: orad así, por ahora, y hacedlo también. Les comentó admirablemente estas peticiones. Ellos lo hacían así siempre que Jesús caminaba solo, repitiendo esas preces. Veo que tienen ahora siempre algunos alimentos en sus bolsas, y cuando ven a otros viajeros que pasan cerca o lejos, ellos, siguiendo el mandato de Jesús, los llaman o los siguen y reparten su alimento, especialmente si son pobres y necesitan de algo que ellos llevan. Enganim es una ciudad de levitas y está situada en la bajada de un valle que corre hacia Jezreel a través de una zarpa de la larga falda de la montaña. En el valle corre el río hacia el norte. Los habitantes se ocupan de tejer y teñir vestidos para los sacerdotes, y hacen borlas y franjas de seda y botones de todas clases que cuelgan de esas vestiduras. Las mujeres cosen y arreglan esos vestidos. El pueblo es bueno y bien dispuesto. Capítulo 23. Jesús entra en la ciudad de Naín. Jesús pasó por las ciudades de Jezreel y Ende, sin entrar, y hacia el mediodía llegó a Naín y entró, sin llamar la atención, en un albergue fuera de la ciudad. La viuda de Naín, que era hermana de la mujer de Santiago el mayor, supo por Andrés y por Natanael de su próxima venida y mandó que le esperasen. Llegó, pues, con otra viuda al albergue de Jesús, y veladas, se echaron a sus pies. La viuda de Naín rogó al Señor quisiera recibir el ofrecimiento de la otra viuda, que ofrecía todo lo suyo y lo ponía en la caja de las santas mujeres para cuidar a los discípulos y para los pobres, y ella misma quedaba a disposición de la comunidad. Jesús recibió el ofrecimiento de la viuda y consoló y exhortó a ambas. Traían también alimentos de regalos que recibieron los discípulos. La viuda les dio además dinero que enviaron a las mujeres de Cafarnaúm para el sostenimiento de la comunidad. Jesús descansó aquí con los discípulos, pues habíase fatigado mucho el día anterior enseñando y sanando a los enfermos y había hecho 7 horas a pie. La viuda recién recibida presentóle a otra mujer, de nombre María, que también quería dar todo lo suyo. Jesús le dijo que lo guardara para más adelante, que sería más necesario. Esta mujer era en verdad una adúltera y había sido despedida por su infidelidad por su marido, un rico comerciante de Damasco. Había oído esta mujer hablar de la bondad de Jesús para con los pecadores, estaba muy conmovida. Y no tenía otro deseo ahora que hacer penitencia y encontrar gracia y perdón. Fue a buscar a Marta, con la cual tenía lejano parentesco, reconoció sus culpas y pidió intercedieran por ella con María, la madre de Jesús, y entregó a Marta una parte de sus bienes. Marta, Juana Chuza y Verónica tomaron a pecho la petición de esta mujer y la llevaron a Cafarnaúm. ¿Dónde estaba María? María la miró seriamente, a cierta distancia. La mujer clamaba con grande llanto y decía: «Oh, madre del profeta, ruega a tu hijo por mí, para que yo encuentre perdón delante de Dios». Estaba poseída a intervalos de un demonio mudo, y cuando le venían ataques se arrojaba al fuego o al agua, y no le era posible pedir ayuda. Cuando volvía en sí, lloraba, arrepentida, arrinconada en algún ángulo de la casa. María envió un mensajero a Jesús pidiendo por ella y Jesús contestó que llegaría el tiempo en que ayudaría a esa mujer. Capítulo 24. El mensajero del capitán de Cafarnaúm. Desde Naín Jesús pasó por el Taber, dejando a Nazaret a la izquierda, y se dirigió a Caná, donde se hospedó en casa de un escriba, cerca de la sinagoga. El vestíbulo se llenó enseguida, porque habían conocido su llegada de Enganim, y le esperaban. Enseñó toda la mañana,
cuando de pronto llegó el criado del centurión de Cafarnaúm con varios acompañantes montados en mulos. Venía muy apurado con grande ansia y temor, buscando la manera de acercarse a Jesús, sin poder conseguirlo. Como inútilmente intentara varias veces penetrar, por la turba, al fin alzó la voz, clamando: Señor, reverendo Maestro, deja que tu siervo se acerque a tu presencia. Yo soy un enviado de mi Señor de Cafarnaúm, y como si yo fuese el Señor, y el padre del niño, te ruego que vengas enseguida conmigo, pues que el hijo está muy enfermo y cercano a la muerte. Jesús no prestó atención a su clamor, y el siervo buscaba la manera de llamar la atención sobre sí y de penetrar entre la multitud, sin lograrlo. Volvió a clamar: Ven enseguida conmigo, porque mi hijo está para morir. Jesús volvió la cabeza hacia él y dijo: Si vosotros no veis prodigios y señales, no acabáis de creer. Conozco tu necesidad. Vosotros queréis hacer alarde y hacer irritar a los fariseos, y tenéis tanta necesidad como ellos. No es mi misión que yo haga prodigios para vuestros fines. No necesito vuestro testimonio. Yo obraré donde sea la voluntad de mi Padre, y haré prodigios donde lo pida mi misión. En esta forma habló largamente, avergonzándolo delante de la turba. Todo esto escuchó el hombre sin inmutarse, sin darse por entendido se esforzó por acercarse más gritando de nuevo: ¿Qué me aprovecha esto? Maestro, mi hijo está por morir, ven enseguida conmigo, quizás está ya muerto. Entonces díjole Jesús: Vete, que tu hijo vive. El hombre preguntó: ¿Esto es verdad? Jesús le respondió: Está sano desde esta hora, te doy mi palabra. Entonces creyó el hombre, y no insistió en que Jesús marchase con él, montó en su cabalgadura y marchó en dirección de Cafarnaúm. Jesús dijo al pueblo: Esta vez lo quiero hacer, en otro caso semejante ya no lo haré. Yo he visto a este hombre no como un simple siervo del capitán real, sino como verdadero padre del niño. Este mensajero era el primer siervo de aquel capitán de Cafarnaúm, que no tenía hijos aunque mucho lo deseaba, y al fin había adoptado a un hijo de su criado que había tenido con su mujer. El niño tenía ahora 14 años de edad. El mensajero venía como enviado y como verdadero padre del niño. Lo he visto todo y me fue aclarado todo, por eso lo dejó Jesús clamar así, y le dijo esas cosas. Por lo demás, nadie sabía nada de la paternidad del niño, que hacía tiempo pedía la presencia de Jesús. Primero era la enfermedad leve, y pidieron ya a Jesús por causa de los fariseos. Desde 14 días la enfermedad se hizo grave, y el enfermo había dicho respecto a los remedios que le daban: Las muchas bebidas no me aprovechan. Solo Jesús, el profeta de Nazaret, me puede ayudar. Como ahora el peligro había aumentado, habían mandado mensajeros a Samaria con las santas mujeres, luego por medio de Andrés y Natanael en Enganim, finalmente marchó el mensajero y padre del niño donde estaba Jesús. Jesús había diferido la curación para castigar sus torcidas intenciones. Había desde Caná hacia Cafarnaúm un día de viaje, pero el mensajero se apuró tanto que llegó a la misma noche. A la distancia de algunas horas ya le salieron al encuentro algunos criados diciéndole que el niño estaba sano. Le salían al encuentro para avisarle que no se molestara más, si acaso no había encontrado a Jesús, se podía ahorrar el trabajo porque el niño había sanado de repente a las 7 horas del día. Entonces el mensajero les dijo la palabra de Jesús, y se admiraron, y fueron con él a la casa. He visto al centurión Zorobabel salirle al encuentro con el niño a la puerta de la casa. El niño lo abrazó y él contó las palabras de Jesús, y los criados que le acompañaron atestiguaron lo mismo. Entonces fue un contento general. He visto que prepararon una gran comida. El niño estaba sentado entre su padre putativo y su verdadero padre. Estaba también la madre allí. El niño amaba a su verdadero padre como al putativo y aquel tenía también gran autoridad en la casa. Después que Jesús despachó al enviado de Cafarnaúm, sanó todavía a muchos enfermos que habían juntado en un patio de la casa. Había entre ellos algunos endemoniados. Pero no eran de los peores. Por esto habían sido llevados varias veces para oír las enseñanzas de Jesús. Solo delante de él se enfurecían y agitaban terriblemente. No bien Jesús les mandaba callar, se aquietaban. Después de algún tiempo parecía que ya no podían aguantar más y comenzaban de nuevo a convulsionarse.
Entonces Jesús les hizo señal con la mano y callaron otra vez. Al fin mandó Jesús a Satanás salir de ellos. Caían como desfallecidos, luego volvían en sí, daban gracias contentos, y no se acordaban de lo que les había sucedido. He visto que había entre ellos algunos que estaban poseídos sin culpa propia y que eran buenos. Yo no lo puedo explicar claramente, pero he visto aquí y en otras ocasiones la relación que hay en esto, de cómo queda a veces perdonado y libre un hombre malo por gracia y misericordia, mientras el diablo toma posesión de otro inocente y débil, pariente del malo. Parece como que el bueno tomara parte del castigo del otro sobre sí mismo. No alcanzo a explicar esto más claramente. Tal cosa sucede porque todos somos miembros de un cuerpo, y sucede entonces como si un miembro sano enferma también por culpa de otro pecador en fuerza de una interna correlación de uno y otro. De estos poseídos había aquí algunos. Los malos y pecadores son siempre más malignos, y obran en cooperación con el demonio mismo. En cambio, los poseídos sin culpa, sufren solo la posesión y son, a pesar de ello, buenos y piadosos. Jesús enseñó en la sinagoga a la cual le habían invitado algunos escribas y fariseos de Nazaret. Decíanle que había llegado hasta ellos la fama de los grandes prodigios obrados en Judea, Samaria y en Ganim. Añadieron que él sabía lo que pensaban en Nazaret, que quien no hubiese estado en la escuela de los fariseos no podía saber mucho, que era su deseo que fuese a Nazaret y enseñara allí algo mejor. Pensaban con esto halagar a Jesús. Este les respondió que no pensaba por ahora ir allá y que cuando fuera no iban a conseguir de él lo que pensaban. Después de la sinagoga asistió Jesús a una gran cena en casa del padre del novio de Caná. Este novio de Caná, llamado Natanael, fue seguidor de Jesús y ayudó a mantener el orden en la enseñanza de Jesús y mientras sanaba a los enfermos. Estos esposos viven solos y reciben sus alimentos de casa de sus padres. El padre renguea un poco. Son gente buena. La ciudad de Caná es hermosa, limpia, sobre una alta explanada. Pasan por aquí varios caminos carreteros y uno en dirección a Cafarnaúm. Después de la cena se retiró Jesús a su vivienda y sanó a varios enfermos que le esperaban. Para curar no procede siempre de la misma manera, a veces solo manda, a veces pone las manos sobre el enfermo, otras se inclina sobre él, otras manda que se purifique y se bañe, o mezcla saliva con el polvo del suelo y lo pasa sobre los ojos de los ciegos. Unas veces los exhorta, otras les dice sus pecados, y en algunas ocasiones los despacha, dejándolo para otra vez.